En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando, sean todos muy bienvenidos a este programa de martes 5 de septiembre del 2023. Estamos en Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, y estamos haciendo este programa gracias al gentil auspicio y apoyo de Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Nuestros agradecimientos, como siempre, porque es de noble ser agradecidos a Asofar, naturalmente a su directorio y a sus socios que permiten que estemos con ustedes, y a esta nuestra radio, la Radio Portales, que transmite nuestro programa, nuestras ideas por sus ondas, de lunes a viernes entre 18 y 19 horas. Gracias especiales a Claudio Alvarado y Baceta, que está en controles, y a don Luis Salinas. Bueno, hoy día lunes, martes, estamos siempre Patricio Schiavetti, Eugenio Guerrero, quien les habla, Pilar Soberado. Patricio Schiavetti no está fuera del territorio nacional, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Volverá, yo supongo que cosa de un mes. No creo que nos esté escuchando, porque los horarios por lo pronto no coinciden para nada, a no ser que escuche el podcast. Pero bueno, si nos escuchara, nuestro cariño para Patricio. Y nuestro querido Eugenio Guerrero, que viene llegando de un viaje al extranjero, que ya le quiero preguntar yo en qué andaba y de qué trató el viaje, si fue por motivos profesionales o no, aún no se incorpora al panel. De manera que por lo pronto y mientras tanto estoy yo nada más en el programa. Y bueno, no es igual hacerlo sola que acompañada el programa, pero haremos lo posible por darles a conocer un par de cositas. ¡Oh! Ha llegado don Eugenio Guerrero de Uruguay. ¿Cómo estás? Llegué hace ratito. ¿Dónde estabas? Ya va, que me dice estoy un poco, que me escucho un poco bajo. ¿Tú me escuchas bien? Sí, ahí sí. Ya, Ahí te escucho perfecto. mejor. Muchas gracias. Oye, ¿todo bien? ¿Y tú, Pilar? Tanto tiempo. Un gusto verte, como siempre. Sí, oye, ya estaba explicando a los auditores, ya hecha la presentación. Me faltó decir solamente una cosa, la voy a decir, que Patricio Schiavetti está fuera del territorio de la República y tú vienes llegando de fuera del territorio de la República. Así que ya te voy a preguntar con respecto a eso, pero dame 2 minutos, Eugenio. Sí, adelante. Lo primero, decir que lo de siempre, que las expresiones y las opiniones que vertimos en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad. Esas opiniones no representan necesariamente ni a Radio Portales de Valparaíso ni a Sofar AG. Así es que, aunque se dice al término de cada programa, no está de más hacerlo presente. Y lo segundo, quiero que me permitas un minuto nada más para transmitir nuestras condolencias a Carabineros de Chile, otra vez, por el fallecimiento del suboficial Alejandro Guerrero Guerrero, mira tu apellido, y el sargento primero Raúl Villegas Ortiz, ambos fallecidos en la madrugada de este lunes 4 de septiembre, en un accidente, en un trabajo, en un control de tránsito de un fulano, porque no puedo decirle de otra manera, que se desplazaba a exceso de velocidad y aparentemente, y en principio, por eso lo detuvieron bajo la influencia del alcohol. Eh, Fue perseguido por carabineros, por una patrulla. Se incorporó otra patrulla a petición de estos carabineros para que le cortara el camino en la zona de los Andes, y el fulano
un homicida que además tenía 7 órdenes, 7 citaciones y no sé cuántas condenas por manejo en estado de ebriedad, que tenía la licencia de conducir cancelada, embistió a la patrulla y mató a estos 2 carabineros y dejó a uno herido de gravedad. En esto que no puedo decir accidente del tránsito, porque no es un accidente del tránsito, fue la intención positiva del fulano de embestir a carabineros, también se mató el conductor. Eh, Solo decir que qué terrible cuando tú aplicas la ley, controlas el cumplimiento de la ley y son los ciudadanos los que da lo mismo. Porque yo escuchaba en una radio, no de la competencia, sino amiga, decía el presentador del programa que la ley es letra muerta, pero claro, muchas veces letra muerta, las sentencias judiciales son letra muerta, si aquí lo que se requiere, aparte de buen poder judicial, buenas policías, buen ministerio público, es que los ciudadanos respetemos la ley, pues. Si yo tengo la licencia de conducir cancelada, ¿cómo voy a seguir manejando? Entonces, lamentable. Nuestro pésame al Cuerpo de Carabineros de Chile por estos mártires y a sus familias, que ambos dejan 2 niños, a mujer y 2 hijos cada uno. Muy lamentable. Y he dicho eso, Eugenio, ¿qué andabas Sí. haciendo en Uruguay? No, en esta oportunidad, lo que pasa es que anteriormente fui a un evento en Punta del Este de Atlas Foundation, que era un encuentro entre instituciones que defienden la libertad en América Latina. Entonces, básicamente era eso, pero el Ya, que fui esta vez era trámites personales con mi esposa. Trámites ah, personales vinculado a documentación, pero para que más o menos tengas una idea, y los que nos están escuchando, quizás ustedes no se lo imaginen, y quizás sea un poco irrelevante en el término de la conversación, pero sí es importante tomar la lección institucional. Nosotros fuimos a ver, a Uruguay a sacar un pasaporte, porque ¿por resulta qué? que si un venezolano en Chile pide en este minuto una cita al consulado o a la embajada de Venezuela en Chile, su cita sería más o menos como para el 2026 o 2027, por Oh, por el nivel de colapso que existe, pero es un colapso oh, que al final provocan ellos mismos. Ese es el tema. Ellos mismos provocan este colapso y se hace un nido de corrupción tan impresionante que tú por las vías legales no podrías sacarlo, entonces nosotros lo sacamos por las vías legales obviamente, pero no había un cupo para ello, entonces como que el país donde había menos, estaba menos colapsado era Uruguay. Pero básicamente hay que ir hasta allá para poder pedir una cita y poder sacar tu pasaporte y además tener que lidiar con, eh, con un trato o sea, con un trato que son los tratos típicos de los que están en el chavismo, pues, que ven a los que migran y a los que se van y a los que se exilian, a los que salen por la miseria que genera la dictadura y a los que huyen de la persecución, básicamente, ellos ven a toda persona como si fuera una persona contraria a la patria o ya, contraria a la dictadura, entonces tienen un trato muy predispuesto. Y también porque obviamente el que sale por esas circunstancias sale obviamente con un rechazo hacia la dictadura, y eso es obvio. Y yo me imagino que ellos sentirán ese rechazo. Obviamente, cuando tú llegas a claro. una embajada y tienes los retratos de Hugo Chávez, los retratos de Nicolás Maduro, el Che Guevara, eso es muy desagradable. Muy desagradable, incluso hasta vomitivo para cualquier venezolano de bien, ¿no? Y esto debido a las consecuencias que ha generado. Entonces, de hecho, o sea, te comento esto, porque yo sé que puede ser relevante en términos de algo personal, pero a nivel institucional y Ujú. como tratamos de política, hay que cuidar mucho el país, porque a veces hay que cuidar mucho Chile y sus instituciones, porque cuando tú le comentas esto, yo se lo comento a mis amigos chilenos, no lo pueden creer, de verdad no lo pueden creer y comienzan y dicen, ah, y yo que digo que acá las instituciones son terribles, yo que digo que Chile es un desastre, eh, ¿me entiendes Eh, el punto? Entonces, bueno, comentarte eso, para que más o menos te puedas dimensionar. No, 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 no me parece para nada inadecuado el comentario, por el contrario, me parece adecuadísimo porque primero lo que no es que me llame la atención, pero lo encuentro absolutamente fuera de temporada, de época, de todo, el que tengan un retrato del Che Guevara. O sea, ni siquiera el de Chávez, porque yo puedo entender que las embajadas, los consulados y en las reparticiones públicas de cualquier país del mundo tenga la fotografía de su presidente de la República. Claro, me gustará a mí o no,
pero entiendo por qué la tienen, y aquellas que son monarquías constitucionales, monarquías parlamentarias, tengan la foto del rey o de la reina. Lo entiendo, pero que en las embajadas o en el consulado venezolano tengan, además de la foto de Maduro, la de Chávez y la del Che, Así es. Así es. Y lo esos son encuentro dentro de los terrible. consulados de embajada. Es una locura. Es una locura. Yo con esto no quiero decir que todos los que trabajan allí necesariamente sean afectos a la narcodictadura, No, pero llega un momento que, ¿cómo tú lo diferencias? Básicamente, si llegas a un recinto que está abarrotado de afiches de personas tan desagradables que han perpetrado genocidios y que además han implementado dictaduras espantosas que han hecho sufrir a millones de seres humanos. Entonces, bueno, eso, en eso andaba, por eso que andaba fuera de Chile. yo dije, este niño, yo dije, no, yo pensé, o está por la Fundación para el Progreso en algún curso de perfeccionamiento, en esto de estrechar los lazos con fundación, con organizaciones parecidas, o anda a pasear. Ya veo que no fue ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro, exacto. Que Sí. por Bueno, cierto, en fin. estás hablando de Patricio, que está en Turquía, y justo en Uruguay comimos en un restaurante donde vendían como asado, pero el dueño es turco, entonces él combinaba como un poco el asado uruguayo con comida turca, ¿no? O sea, y con los ¿Ya? condimentos. Y yo le pregunto, o sea, ¿qué piensa él sobre Erdogan? Y me dice, bueno, ¿por qué crees que estoy acá? Me dice. Ah, Terrible, me dice, peor que Maduro, me dice el señor. O sea, básicamente como haciendo un poco un símil, ¿no? De cómo las personas salen de sus países, porque sus países no progresan, no funcionan, pero también existen ciertos regímenes políticos que hacen que las personas salgan de bueno, Erdogan estuvo o está todavía reunido con Putin ahí en el balneario de Sochi. Así ¿Qué es, tal? así es. Bueno, así, Terrible. y entre otras cosas habría comentado el tema del transporte de grano para Rusia vía Sí, Mar Negro. Bueno, así se mueven las cosas, el mundo es así. Funcionan en otras lides, con otras alianzas que, y más la política. Porque cuando tú ves, normalmente las personas están menos politizadas que las élites. Entonces las élites normalmente tienden a hiperpolitizar o a corporativizar el poder y por eso que las decisiones que toman siempre son o lejanas o nada que ver o desancladas un poco de la ciudadanía. Y eso lo vimos hoy en Chile y se vive en el mundo entero. Lo que pasa es que en Chile, claro que sí, claro que a sí. pesar de que yo sé que me vas a retar, Pilar, a pesar de, bueno, de que lo que nos mantiene precisamente en coherencia son las instituciones en Chile, Oh, que sí. a pesar de todo funcionan. Sí, no. Si a mí la verdad es que esto le habré comentado 40 veces, pero es que me impresionó muchísimo aquella vez que lo dijiste, porque yo no pienso tan así, pero también pienso que estas instituciones nuestras son las que han permitido que la situación no se desbande, sin duda, Exactamente. sin duda. No, Exactamente, son sí, el claro muro de que sí. contención. Sí, El no, muro de sí. contención a la barbarie han sido las instituciones en Chile, a tal punto de que gracias a esas instituciones, tanto formales como informales, fueron las que permitieron rechazar la propuesta el pasado 4 de septiembre, que eso es una Bueno, enorme celebración. así fue. Bueno, y ayer se cumplió un año desde el rechazo a la propuesta ya ni me acuerdo, de la Asamblea Constituyente, De la y un Convención porcentaje, Constitucional, le quisieron la llamar. convención. La Asamblea es venezolana o boliviana, pero la Convención Claro, Constituyente, la Convención Constitucional, y se cumplió un año desde el triunfo del rechazo. Ahora a mí lo que me tiene muy, no sé, a ti, bueno, también lo hemos comentado, pero no está de más. A raíz de ese triunfo que fue tan palmario, ¿no? Fue un triunfo contundente, importante del rechazo. Las razones para ese rechazo fueron muchas, o por lo menos varias. Eh, Mira un año después en lo que estamos, pues, Eugenio. Un año después estamos redactando otro proyecto de constitución, debatiendo de otra manera, por supuesto. Desde marzo de este año se debate de otra manera, de otra forma. Pero, ¿qué irá a pasar con este proyecto constitucional, Eugenio? ¿Tú crees que los partidos políticos que tienen representación en el Consejo han recogido la experiencia y el deseo de ese 62% del 4 de septiembre del 2022?
Y así entonces habrán de elaborar esta nueva constitución, aunque a varios no les guste el proceso. Mira, la pregunta es bien complicada porque, mira, lo que está pasando hasta el momento, ya nosotros lo veníamos vaticinando en este programa. A mí me encanta este programa porque la mayoría de las cosas que nosotros decimos en este programa son cosas que se van cumpliendo. ¿Por qué? Porque le metemos Mm. un análisis que tiene teoría, que tiene experiencia, que tiene buenas reflexiones, son visiones compartidas y también desde otros ámbitos. Entonces es bien interesante, ¿no? Una de las cosas que comentamos justo es que esto de no haberle preguntado a la gente si querían entrar en un nuevo proceso iba a tener unas consecuencias no menores. ¿Por qué? Porque las personas no se iban a sentir incorporadas. Porque luego que tú sales de un año agotador, bueno, de 2 años agotadores, con una convención constitucional que, que, bueno, que sembró terror y temor, e incluso situaciones muy irrisorias en Chile, de repente le propones otro esquema para debatir constitucionalmente, pero ese no se lo preguntas cuando las reglas decían, bueno, que ahí terminaba el proceso y tenía que continuar la constitución actual, ¿no? Entonces se compra la tesis de Boric, en este caso lo hace Javier Macaya, entonces dice, hay que continuar con el proceso porque, bueno, porque el pueblo hace, no sé, 2 años dijo que sí, como si la política no cambiara y las personas no pudiesen cambiar de opinión. Entonces esa oportunidad, lo comentamos acá, y iba a pasarle unos costos no menores. Y fíjate, te voy a dar una cifra. Mira, para el 11 de mayo, el en contra, pues sabes que ahora, no es, ahora es, en vez de apruebo o rechazo, es en contra o a favor, ¿no? El en Sí. contra se encontraba en el 36%. Esa era la cifra. Y el a favor estaba en 40%. O sea, estamos hablando que el a favor estaba por encima del en contra. Pero resulta que hasta el 21 de julio, el en contra subió de 36 a 57% y el a favor bajó de 40 a 26%. Esto según la encuesta académica. O sea, el desplome brutal, ¿por qué? Porque no se siente legítimo el tema. Y además la persona está asqueada porque, bueno, se comienzan a dar cuenta que el tema no es constitucional, que el tema va por otro lado, que este justito, que se dio parte de la población votando por personas muy desconocidas que se pensaban que eran totalmente puras porque no venían de los partidos políticos, bueno, se terminaron dando cuenta y bueno, eso es lo que te permite la democracia. El principio de salida lo rechazaron. Entonces ahora, fíjate que la tendencia empieza a cambiar, pero disculpa, no la tendencia, una semana está demostrando que las cosas pueden cambiar. ¿En qué sentido? En que pasó de 56 a 53% el en contra, o sea, bajó 3 puntos y el a favor subió de 24 a 30, subió 6 puntos. ¿Ok? Ahora el tema es que los indecisos se mantienen en 17%. Lo que me dice a mí es que si el 53% vota, si yo sumo a indecisos o personas que no contestan o no saben o no responden, más el 30, todavía no llegaría a ganarle al en contra. Porque tú sabes que normalmente dice, bueno, quienes deciden los comicios cuando hay dos tendencias que se acercan, básicamente son los indecisos. Pero en este caso, ni Sí. sumándose, si fuera hoy día, ganaría el a favor. Entonces, bueno, todavía queda tiempo, no es tanto tiempo, pero para responderte la pregunta, ¿qué pienso yo sobre la situación actual? Yo pienso que Mm. institucionalmente está mucho mejor, el debate ha sido obviamente civilizado, ambas partes están cediendo de una manera significativa, el Partido Republicano ha tomado una postura estratégica que me ha parecido correcta, o sea, no se han ido por sabotear el propio proceso que están representando de manera mayoritaria, sino que por el contrario están cediendo y están más o menos llegando a consenso, según la propia presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia. Entonces, además que se plega también a mucho de lo que hicieron los expertos y no se han llegado a grandes conflictos y las enmiendas más radicales han sido rechazadas y que también nos pasa por esta instancia luego de la votación cuando no llega a mayoría. Entonces, finalizo esto. A mí lo que me parece que es muy difícil decir ahora qué puede ocurrir, pero con los datos de hoy en día, si no se hace un proceso legitimador de, de que se escribe un cuerpo constitucional donde integre la mayoría de las visiones de las personas, pero que además puede ser políticamente relevante para generar cambios, yo pienso que no va a tener ningún sentido y el en contra, a pesar de que siga bajando, va a bajar mucho más lento eh, que lo que sube, en este caso, el a favor. Hay Ya. muchas personas muy positivas que dicen, no, va a ganar va a ganar el a favor. Pero ahora todo depende también quién le haga propaganda al en contra, Pilar. Esto va a ser Sí, pues. decisivo. Si tú tienes unos rostros de personas que son o antipolíticas o anti todo,
o críticos irreflexivos o irracionales o simplemente críticos por criticar, entonces obviamente tú vas a tener personas que no se van a querer sumar al en contra. Ahora, si tú tienes, y lo mismo a la favor, si tú tienes personas eh, antipolíticas, con opiniones desastrosas con respecto a la favor, entonces todo va a depender de eso. Yo creo que se define la campaña. No sé qué piensas tú. Sí, gracias Eugenio, sí, a mí me causó mucha impresión ayer. Esto te lo pregunto porque me preocupa, naturalmente, pero además porque ayer vi una propaganda del partido de Marco Enríquez Ominami, una propaganda del partido progresista de todos, vamos por todos, progreso, un nombre así que tiene su partido, y él llamaba desde sus redes a votar en contra del proceso constitucional, proceso constituyente. Pero, fíjate tú, y aquí me llamó profundamente la atención, a votar en contra, pero para abocarse, una vez fracasado el proceso, a lo que realmente le interesa al país, Increíble. que es salud, transporte, educación, vivienda, salarios, pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo dije, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Y a dejar en manos de quien corresponde el desarrollo de un proceso constitucional que es el Parlamento. Yo dije, no puede ser. No puede ser. Te lo voy a mandar, te lo voy a mandar Uh, porque no tengo idea, porque a mí me llega tanta propaganda de los progresistas, en algún minuto me deben haber confundido con la gente de Marco Enrique, pero me llamó tanto la atención, entonces ahí engancho con lo que tú acabas de decir. Mucho de todo esto va a depender, porque finalmente los seres humanos nos influimos por lo que dicen los líderes, va a depender mucho de quién haga la campaña de a favor o en contra del Así es. texto constitucional. Y Todo se tú va a definir ahí. comprenderás, pues, pero claro, y tú comprenderás, pues, Eugenio, que si de parte de la izquierda progresista, porque es Enrique Jominami, que es la izquierda radical, no progresista, que es la izquierda radical, te está diciendo vote en contra para abocarnos realmente a los problemas que tiene Chile, mucha gente va a decir, votemos, ahora votemos en contra. Ahora, yo lo que no tengo para nada claro, y es un tema que me ronda desde que partió el proceso, es que siendo real, siendo efectivo, que el Partido Republicano fue el único que se opuso a este nuevo proceso constitucional, el único, al que nunca le gustó y lo dijo en español, no lo dijo en ningún Claro, idioma extraño. Pero dicho eso, es el Partido Republicano el que tiene mayoría en el Consejo Constitucional. Es la derecha, las derechas las que tienen mayoría en el Consejo Constitucional. De manera que podrían hacer una constitución muy acorde con sus principios, que de alguna u otra manera yo sustento, de alguna u otra manera yo sustento. No todos los principios, pero varios sí. Y podría salir de eso un buen proyecto de constitución. ¿Por claro. qué per se? Porque yo entiendo que la izquierda radical, comunista, frente amplista no quiere el nuevo proyecto, no lo quiere. Lo quiere para seguir ad eternum en este tema constituyente, pero no la derecha, que está participando activamente desde el Consejo. Entonces, ahí ahí tengo un problema y tengo una cuestión que aún no logro dilucidar y probablemente dependa, como dices tú, de quiénes van a ser los rostros que llamen aquí a votar en contra o a favor. Y la gente se decante por esas explicaciones, porque yo diría que el 80% de los chilenos no tiene idea remota de cómo van las conversaciones, ni de Nada. qué se está haciendo, ni de cómo se vota, ni de cuáles son las normas que se quieren incorporar a la Constitución, salvo cuestiones muy puntuales y bulladas como como el tema contribuciones o el tema de los deportes tradicionales chilenos, pero no más. Oye, Eugenio, creo que nos queda un minuto Bueno, para finalizar el programa, de manera que, ¿te parece que vayamos a la pausa musical? sí, rápidamente, las personas que dicen que saben poco o nada sobre la propuesta constitucional es el 52%. El 52%. Y los que dicen mucho, bastante, esto es hasta el 1 de septiembre, es el 17%. Y los que saben algo, que posiblemente no sepan nada, dice que es el 30%. Pero el 52% dice que sabe poco o nada. ¿Ves? Tenemos un Ahora, cuando volvamos, quiero hacer un comentario con respecto a eso súper breve, ¿ah? Y el Ya, perfecto. conocimiento real que los ciudadanos tienen o tenemos con respecto al avatar, al devenir constitucional. Y Perfecto. la gente no, por regla general no se entera. Ya, vamos a la pausa. Mira, como es septiembre, o sea, por ser septiembre estamos poniendo música nacional, música chilena en nuestros programas, pero hoy día yo quisiera
que escucháramos el himno de Carabineros de Chile como un Claro. himno, como un homenaje pequeño al cuerpo de carabineros y a estos nuevos mártires que engrosan el panteón celestial. Volvemos en unos minutitos. Nos vemos. Y hemos vuelto a este segundo bloque de nuestro programa de todos los martes, Revelando, que en este caso lo estamos haciendo Pilar Soberado y mi persona, y en los controles se encuentra Enzo Alvarado. Patricio Chiavetti no nos acompaña porque se encuentra por allí en otras latitudes, bastante lejos. Quizás no nos estés escuchando en este momento, pero en algún momento, como comentaba Pilar, quizás los escuche en el podcast. Así que, bueno, y también venimos de la música, en este caso el himno de Carabineros, la canción que en este caso eligió Pilar Soberado, también en el contexto, bueno, de la tragedia, de cómo dos carabineros fallecieron debido a el atropello de un conductor ebrio. Ya dimos los pormenores en la primera parte, lo cual lo lamentamos y Mm. le damos nuestro más sentido pésame a las familias. Al finalizar el primer bloque, estábamos comentando con Pilar acerca del conocimiento que tienen las personas con respecto al actual Consejo Constitucional y lo que se lleva redactado. Y claro, allí yo le encuentro razón a Pilar porque uno se pone poco desconfiado sobre el conocer. Porque una cosa es que tú conozcas que se está dando el proceso, más o menos qué decisiones se están tomando, y otra cosa es que tú tengas un real conocimiento de las implicancias o el conocimiento correcto para evaluar, o al menos las categorías analíticas para saber hacia dónde apunta un buen debate constitucional. Entonces, allí te dejo, Pilar, porque querías plantear algo. Sí, quería plantear dos cositas o sea, dos cosas breves. La primera, que me olvidé de saludar a Enzo, a nuestro Enzo Alvarado, nuestro periodista de Asofar, y de darle las gracias por permitirnos también estar con nuestros auditores de lunes a viernes. Así es que rectifico mi error, Enzo, perdón, mi omisión, no mi error, mi omisión. Y lo segundo es que, sí, Eugenio, la gente tiene desconocimiento de este nuevo proceso constitucional. Sí, es efectivo. Es probable que tenga poco conocimiento porque trabajan en forma muy callada los expertos, todos. Los llamados y los elegidos han trabajado de forma bastante callada. Solamente la prensa especializada y la no especializada en términos especializados se ha referido a este tema. El anterior proceso constitucional fue una locura y era noticia día a día, porque la Pikachu, porque el dinosaurio, porque la marihuana, el queque mágico, los pueblos originarios, plurinacionales, la otra vestida de mapuche, de dieguita, eso claro que llama la atención. Fue una realidad. Pero yo no sé qué tanto conocimiento del texto ese tenía la gente, al igual que de este texto constitucional. ¿Qué conoce la gente de lo que se está discutiendo hoy día? ¿Qué le suena, qué ha sonado un poco más? El tema de las contribuciones, el tema de todos los de tratados internacionales, la sujeción a los tratados internacionales, el tema del cambio climático y el tema de la protección de la vida del que está por nacer. Y estábamos hablando en la pausa con Enzo sobre este tema, y yo solo quisiera recordar que la norma constitucional vigente establece la ley protege la vida del que está por nacer. Aún así, hay una ley de aborto con 3 causales para ese aborto. ¿Mm? Yo, si fuera consejera, que no lo soy, así que resulta fácil decirlo, yo mantendría la norma de la ley protege la vida del que está por nacer en la Constitución. Yo opino Sí, exactamente lo mismo. la mantengo y en sede parlamentaria no voy por la derogación de la ley de aborto en 3 causales, porque el hecho de que exista una ley de aborto en 3 causales solamente aplica, voy a dejar de lado la fundamentación religiosa y moral, pero el que exista una ley de aborto en 3 causales solo aplica para aquellas personas que sienten que deben hacerlo. No es un imperativo legal, es como el divorcio. Mucho se discutió en su minuto, tú sabes que nosotros, Eugenio, tenemos una ley de divorcio relativamente nueva, Chile no Sí, contemplaba el divorcio, y hubo unos discursos muy acalorados en el Parlamento señalando que la llegada del divorcio a Chile iba a significar la destrucción de las familias y que era una locura. No, no fue ni destrucción de las familias ni una locura. La ley del divorcio no obliga a divorciar a aquellas personas que no piensan y que por religión o por moral no lo van a hacer. De manera que yo insisto,
la ley protege la vida del que está por nacer, sí, y desde la Constitución. Las leyes de bajada son otro tema. No entiendo esa postura de republicano. Esa no. No. Sí, mira, es un tema, o sea que es el gran tema, porque el tema sobre Sí. la protección de la vida, mira, lo que pasa es que cuando esto se lleva a la polarización política y comienza a relativizarse la vida misma, llega un momento que tú dices, bueno, yo puedo considerar que eso es vida, pero eso no es persona. Sí, Entonces, al no ser persona, entonces yo puedo saltarme la vida. Es un tema un poco grave, creo yo, ¿no? Porque tú dices, sí, bueno, puede ser la por vida de eso. cualquier cosa, pero además el nivel de ignorancia que existe, Pilar, porque se piensa que, mira, yo me he encontrado con argumentos tan tontos como dicen, bueno, un tumor, por ejemplo, que le salga a una persona, es algo también vivo y que está dentro Ah, de la claro, persona, lo cual no significa que no puedas extirpar. Entonces, no se sabe claro, diferenciar no sé, es como si el tumor tuviese, al igual que en este caso un feto, un ADN distinto, una composición distinta que lo hace ya en cierta medida, en su esencia, una persona distinta. ¿Ok? Y eso es sí, importantísimo saberlo. Y además, tú no puedes confundir un tumor o unos simples gametos con una célula totipotencial. ¿Ok? Que es no, aquella célula madre que permite generar un individuo entero y que ahí ya se recogen básicamente todos los elementos que lo diferencian de la persona, en este caso de la madre, porque es una persona distinta que está dentro de la madre y que en esencia es vida y es persona en potencia. Entonces, yo no sí, quiero entrar en claro, estas disquisiciones, pero uno se encuentra con esos argumentos y con personas que piensan que relativizando la vida, porque supongamos que tú y yo no seamos expertos en el tema, y bueno, queremos dar nuestras opiniones, tenemos nuestras nociones científicas, filosóficas, o sea, en este caso estamos hablando ontológicas y religiosas también. Pero esto se defiende desde la biología, desde la filosofía, pero también desde la teología. Esto no es algo solamente religioso, pero también desde la filosofía jurídica, por ejemplo. Entonces, el tema es que hay personas que dicen, bueno, esto es como, esto de relativizar la vida es tan simple como llevarlo a discusión. Entonces el día de mañana puedes hacerlo, el día de mañana no, porque no tiene ni mm, siquiera una buena teoría con respecto a la ciencia humana, con respecto a lo que es humano. Solamente simples arbitrariedades como, por ejemplo, bueno, es humano a partir de que, no sé, tiene sintiencia, es humano a sí, partir de que tiene claro, conciencia. Bueno, pero imagínate, sí, sí, si nosotros legitimáramos que la persona se es en función de la actualización de su potencia, entonces cualquier persona que no se acerque al óptimo de la actualización de esa potencia es un subnormal. Y esas claro, teorías yo solamente la he visto de los racistas, de los sí, clasistas, y de la, o sí, sea, solamente yo lo he visto allí, ¿ok? En las argumentaciones autoritarias de esa forma, porque yo me quedo en este caso con la definición de Boesio de lo que es una persona humana, y una persona humana es aquella eh, sustancia, sustancia individual de naturaleza racional. Repito, una sustancia individual de naturaleza racional. Ese es el concepto de persona. Y el concepto de persona no es un concepto ni biológico, ni es un concepto físico, es un concepto filosófico, es un concepto ético, el que define por principio y por su ontología la persona. Cuando alguien quiere hacer una alternativa a ello, va a tener que buscar otras arbitrariedades, como por ejemplo estas tonterías de ir actualizando la potencia en función de criterios arbitrarios para determinar quién es persona o no. Eso es lo más terrible, discriminador y autoritario que yo mm, podía escuchar. Quería hacer ese sí, claro. comentario. Sí, no, 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 estoy de acuerdo, sí, yo lo entiendo así, por eso es que no, no entiendo mucho esta bajada de la propuesta de título, de declaración de principios de la Constitución, de la ley protege de la vida del que está por nacer. Esa postura, la verdad es que no la entiendo, porque esa postura no puede generar rechazo porque existe en la actual Constitución y porque paralelo, insisto, a la norma establecida en la Constitución existe esta otra ley, que nos gustará o no nos gustará, pero está ahí Claro, y fue fruto de una mayoría parlamentaria. sí, Puede que no me guste, mis representantes la votaron en contra, pero hay personas que se sienten representadas. claro, y Qué sirvió de una lamentable, deliberación democrática. claro, claro, qué lamentable que las sociedades lleguen a discutir esto. Pronto llegaremos a discutir la eugenesia, pero a mí no me cabe ninguna duda. Y ahí entonces, ¿cómo la izquierda va a fundamentar según los principios nacionalsocialistas? No tengo idea, va a haber que verlo, Sí, va a haber que ver ese debate. es una cuestión terrible. Por eso es que, bueno, yo, por ejemplo, como liberal clásico que soy, y
y como defiendo la vida, la libertad y la propiedad, la vida es fundamental. La vida en sí misma es absoluta porque sin ella no hay nada. Sí, Ese es claro. el tema. Uno podría decir, el derecho de propiedad es ser absoluto, o sea, la vida, la libertad y la propiedad, pero la vida como tal, la vida, uno, o sea, relativizar la vida o relativizar al ser humano como esencia por criterios arbitrarios de aquellas personas que solamente dándoles connotaciones físicas de actualización perfecta u óptima, entonces eso daría culturalmente incluso cualquier excusa para tratar y despreciar a aquellas personas que en actualización de lo físico no se corresponderían con un ser humano. Entonces, eh, esos argumentos obviamente se extreman y se llevan a otros ámbitos de la vida, y estoy de acuerdo contigo, y más en nuestra actualidad posmoderna. Nuestra actualidad posmoderna, donde cualquier criterio, con tal de que se sienta bien y que las personas sientan que es una verdad, ya sería una verdad en sí misma, lo cual es una tontería. Porque si eso fuera así, entonces ni la ciencia hubiese existido. Existe una verdad que absolutamente sería incognoscible, pero aunque sea existen hipótesis que se acercan a ella, y nos vamos acercando en función de que vamos falsando las que más se vienen acercando o explicaban de manera más óptima la realidad. Entonces, si todo eso es relativo, entonces también es relativo que todo eso será relativo, y por ende ellos estarían postulando una verdad en el momento que dicen que algo es relativo, entonces por ende estarían cayendo en su propia contradicción. Pero más allá de estas disquisiciones filosóficas, yo lo que quiero decir es que el debate con la izquierda por moderna hoy en día, que quizás se esté dando hoy en la convención un poquito más, eh, podríamos decir un poquito más moderado, porque no tienen la mayoría y no tienen la misma instancia de poder originario constituyente, son los debates que se vienen, son los debates que se vienen y que están en otras latitudes de Europa, y que Chile no es capaz de ello, incluso en Estados Unidos. Y eso es algo que me tiene preocupado, porque no es un tema de ser conservador, es un tema de ser consecuente, ser coherente y poder discutir con base a categorías analíticas decentes, ¿me entiendes el punto? Entonces la decencia en el debate, la preparación para el debate, es algo que hoy en día se descarta porque está suplantado por la emocionalidad y la sentimentalidad. Entonces basta que yo como sujeto político me sienta de una forma para que sea considerado, pero al ser considerado, la parte exterior no me podría decir nada con respecto a lo que soy, porque solamente yo podría decir algo sobre mí. Entonces esta es la autonomía desde la inmanencia, o sea, mi autonomía se declara desde la inmanencia, entonces desde lo externo nada puede ni definirse ni definirme, y por ende lo que se hacen son pequeñas tribus que fragmentan el espacio político y hacen invivible la vida en comunidad. Y yo creo que en eso, en cierta medida, estamos comenzando a transitar, y eso es algo que tenemos que rechazar, porque no hay nada más que nos generalice y nos unifique que el concepto de ciudadanía, aquel que nos dice que importa de dónde vengas, que importa cuánto tengas en tu bolsillo, que importa en qué religión creas, eres un ciudadano y eres igual frente a la ley, igual que yo. Y por ende, ni tú ni yo merecemos un privilegio de trato, pero además tú no tienes un privilegio para maltratar y excluir a otros en función de cómo tú inmanentemente te sientes. Sí, claro. Sí, tienes razón, eso es así. Hay algunas partes de tu discurso creo que van a resultar medio complicadas de entender porque te fuiste a la filosofía pura, pero tienes toda la Sí, razón. sorry. Claro, sí, es que es así. No, está bien, ¿no? Me parece muy bien, pero si es que uno tiene que expresar lo que siente y dar a conocer lo que sabe, ¿ah? Así Claro, que, y por algo estás en la Fundación para el Progreso en el puesto en el que estás naturalmente, así que es una cuestión obvia también. Oye, Eugenio, no, es que a mí todo esto que estamos comentando me preocupa mucho, porque en la discusión, y bien dijiste tú, ¿ah? Es una discusión que se da en el otro hemisferio, pero tampoco se da tan educadamente, con tanto conocimiento como debería darse, porque naturalmente pensamos que en el hemisferio norte la discusión se da desde una academia mucho más formada y privilegiada. No siempre es así, claro, porque exactamente. desgraciadamente, no, para nada, desgraciadamente no es así. De hecho, muchos de nuestros académicos, pensadores, la élite intelectual chilena, se guía precisamente por lo que se discute en el hemisferio norte, y la gente del hemisferio norte muchas veces también, como acabas de decir, se deja de llevar por esta cuestión pasional, de esto de tribu, la pertenencia a una tribu Claro, gritante, autoritaria, autócrata, que lo único que hace es tratar de imponer sus ideas por la mera pasión.
Y cuando tú entras a preguntarle por algo de la razón, de la filosofía, de la moral, de la tradición judeocristiana, no son capaces nada, para nada, de fundamentarte algo. Y así las cosas, por supuesto que podríamos llegar a extremos terribles, y en el mundo ya hubo. Si esto que comentabas tú del nacionalsocialismo fue un experimento real, Así y es, también ha sido un experimento real lo de los socialismos reales, que no han querido nunca seres imperfectos. ¿Y quiénes son los seres perfectos? Los seres perfectos son aquellas personas buscadas para ser perfectas de determinada raza, de así es, determinada condición. Por ejemplo, ser del partido, que es una condición distinta a no ser del así es. partido. Una persona que tenga determinada raza para el nacionalsocialista. Una persona, en el caso del Che Guevara en la revolución cubana, que no sea homosexual. Esa gente no es del grupo, esa gente no es tolerable, Claro, esa esa gente se... gente hay que hacerla Claro. desaparecer. Por eso, entonces llega un Entonces, momento que las personas no ven el hilo conductor que lleva hacia ciertos sectores que discriminan a las otras personas por no pertenecer a un conjunto de tribus que ellas son solamente las conocedoras de la verdad, porque eso es otra cosa. por Aquella supuesto, persona que se definen de una manera y que esa manera sería la correcta, y ellos estarían dispuestos y estarían autorizados y legitimados a imponer sus condiciones en función de que hay que revertir injusticias históricas, por un lado, y que por otro lado nadie tiene derecho a opinar sobre ellos, porque ellos serían compuestos en función de su propia autonomía, no entendible por otros e incomunicables, pero por ende hay que privilegiarlos. Pero llega un momento que uno dice, bueno, la política se acaba realmente, incluso y la ciudadanía como tal se acaba, y cuando se acaba eso, se acaba la posibilidad de ponernos de acuerdo para las cosas. Entonces la democracia en este caso sería una especie de pantomima, que simplemente para ellos sería, si la democracia afecta contra mis privilegios identitarios y de grupo, entonces no sería una verdadera democracia, porque la democracia tendría que ahora estar sujeta a las particularidades de ciertos grupos que van cambiando, porque la democracia no se sí, refiere a las particularidades de los grupos, el sujeto de la democracia es el pueblo, es la ciudadanía. Y esa sí, pues, categoría de ciudadanía es la que nos hace iguales frente a la ley independientemente de las particularidades. Pero ahora, si las particularidades son aquellas que son las sujetas a lo político desde la democracia, entonces estamos haciendo democracia para las particularidades privilegiadas. Entonces, por ende, el concepto mismo de democracia se desvanece, ¿ok? Y desaparece. Ese es el tema. Y por otro lado, como para cerrar este comentario, y tú lo comentabas muy bien, yo invito a los auditores a que vean cuando puedan el escándalo Socal. El escándalo Socal fue por allí en el 94, 96 en Estados Unidos. Es un físico que escribió un conjunto de papers con un conjunto de disparates, pero bien articulados matemáticamente y filosóficamente, y los mandó a diversos journals de gran prestigio y comenzaron a publicarle los papers. Y después él revela que lo que escribió fue un conjunto de tonterías, que no tenían ningún tipo de razón, que incluso trataban de decir que, bueno, que no sé, la ley de gravedad era una cuestión de percepción subjetiva que tienen las personas. Entonces, con esto lo que trató de revelar es que estas autoridades académicas están sometidas a un conjunto de prejuicios, a un conjunto de ideologías y a un conjunto de sectarismo que hacen que se publiquen cosas que ni siquiera tienen ningún sentido, pero en función de que adscriban a un credo ideológico van y se publican. Entonces, lo que claro, trato de decirte es que hoy en día está más difícil porque la televisión está politizada, las redes sociales están politizadas, la academia está politizada. Entonces llega un momento que la mucho. filosofía tiene que comenzar a concentrarse nuevamente en los individuos para comenzar a dar una batalla fuera de aquellos esquemas que monopolizan el propio conocimiento como tal. Eso es lo que trato de decir, porque si nosotros nos dejamos guiar solamente por lo que la academia en algún momento dice con respecto a las ciencias sociales, pretendiendo de que ellas están desprovistas de cualquier influencia ideológica, entonces vamos a terminar siendo dirigidos culturalmente por las propuestas que en ese momento ideológicamente son las que predominan en la academia. Y ya llega un momento que uno ni siquiera puede confiar tan ciegamente como antes se confiaba, porque antes decía, bueno, esto lo dice tal paper, esto lo dice tal autor, esto lo dice tal pensador. Pero hoy en día, tal pensador, tal autor publica cualquier cosa. Yo he escuchado a doctores en economía diciendo que la inflación es beneficiosa en el corto plazo para las pymes, como si fuera un beneficio realmente. No habrá O sido sea, Grau, ¿no? y es doctor en economía en la Universidad de Pensilvania. Entonces yo le pregunto a un economista y dice, bueno, en el corto plazo podría ser beneficiosa, pero es un desastre al final de cuentas. Es un desastre porque la inflación en sí misma es mala. Tú no podrías decir
que siendo la inflación en sí misma mala, porque es un exceso, o sea, la inflación no es más que un exceso de oferta con respecto a la demanda, y eso obviamente impacta en el precio, puede ser buena en algún ámbito. Ese es el tema. Y yo creo que la discusión económica y los economistas más serios evitan que se recurra a la inflación precisamente porque es una expropiación al valor del trabajo de las personas y de lo que producen a través de un impuesto que no se legisla. O sea, es un robo perpetrado, en este caso, que se hacen desde los bancos centrales. Entonces, cuando alguien dice, no, la inflación puede ser buena, ya de por sí estás errando, porque los economistas más serios incluso quieren mantener a raya la inflación porque es una enfermedad crónica, monetaria, que afecta a los más pobres, por ejemplo. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Uno escucha suerte disparates en cualquier ámbito, de doctores y postdoctores, y uno dice, ¿en quién confiar? Sin duda, ¿En quién confiar? sin duda, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad hoy. Yo escuché la semana que pasó una presentación de Moisés Naim aquí en Viña, que vino invitado por la Fundación para el Progreso en la conmemoración de los 10 años de la Fundación Piensa, perdón, en la conmemoración de sus 10 años. Y Naim expuso sobre este tema, posverdad, populismo y posverdad, populismo y no me acuerdo en este minuto cuál es el otro tema. Pero hablando de este tema, precisamente el tema de la academia, comentaba que hoy día para la sociedad es extremadamente complicado para nosotros atender a los discursos y discernir cuál es verdadero y cuál es falso. Es difícil, porque además estamos poco formados, porque Y la además tercera es tenemos poco polarización. conocimiento, Polarización, por verdad y la populismo. polarización. Sí. Exactamente. Estamos poco formados, tenemos poco conocimiento y desgraciadamente las ideas más locas o las ideas que nos hacen más daño como sociedad son las que están mejor planteadas, son las que son más atractivas y más gratas de entender, porque sin duda que se dirigen a la parte más emocional del ser humano. Por supuesto, si te dice alguien que tú supones que es catedrático de Derecho Económico de Harvard y te dice que la Claro. inflación es buena, tú dices, oh, Harvard, oh, Derecho, oh, catedrático, cátedra en Harvard, claro, capaz que sin conocimiento creas que está bien. De manera que lo que yo recomiendo siempre es en este caso a nuestros auditores, pero nuestros auditores lo saben y lo son, es a cultivarse, a estudiar, a averiguar, a ir más Claro. allá del discurso fácil y a tratar de entender que la sociedad se construye con nuestro aporte indiscutiblemente. Oye, Eugenio, nos queda como un minuto, así que para terminar el programa, yo solamente decirte bienvenido otra vez. Gracias, Eh, gracias, Pérez. a ver y si el próximo martes hablamos de la academia, a ver cómo va, porque no hablamos de la baja de popularidad del presidente de la República otra vez. Exactamente, otra vez. Hasta su base más dura comienza Bueno, ya a perseguirlo. Y yo quería decir algo último, muy corto. Ustedes, la academia es muy necesaria, es muy, muy necesaria, es fundamental y hay académicos de gran renombre. Lo que tenemos que hacer, como bien decía Pilar, es ilustrarlos, cultivarnos e identificar quiénes son aquellos que se están acercando con una mejor correspondencia con respecto a la realidad. Nuestra razón nos permite ver esa correspondencia entre realidad e idea. Básicamente, hagamos esos esfuerzos, porque queda en la sociedad civil la responsabilidad de cultivarse. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Pilar. así es. Eugenio, muchísimas gracias. Gracias, Enzo. Auditores, estupenda semana y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.